Bienvenidos a Contra el Olvido. ¿Cómo se garantizaron los beneficios obtenidos por Odebrecht y las demás empresas del caso Lava-Jato en obras como la Interoceánica Sur, el Gasoducto Sur Peruano o el Metro de Lima? Por normas y decretos emitidos por los presidentes Toledo, García y Humala, que buscaban beneficiar a estas empresas en lugar del interés común. De eso se trata capturar el Estado. Privatizar las decisiones públicas en beneficio de intereses y grupos de poder específicos. Para hacerlo, se puede recurrir a mecanismos ilícitos, como en el caso de Odebrecht, que utilizó sobornos y pagos bajo la mesa. Pero también existen prácticas más sutiles, ilegales y difíciles de detectar. ¿Cómo nos afecta a nosotros como ciudadanos la captura de los grupos de poder del Estado? ¿Cómo esto implica una amenaza para la lucha contra la corrupción y la impunidad? ¿Cómo se han dado los mecanismos de captura del Estado durante estas décadas? Para conversar de esos temas tenemos esta tarde con nosotros al profesor e investigador Francisco Durán, quien ha investigado durante muchos años las élites de poder en el Perú y los mecanismos que han tenido para garantizar que el Estado busque su beneficio privado y no el interés de todos. Buenas tardes, profesor Durán, gracias por acompañarnos para tratar de conversar sobre un tema tan complejo y difícil a veces de entender como son los mecanismos de captura del Estado. Una primera pregunta que yo quería hacerle es, usted recientemente ha declarado que en el Perú lo que vivimos es una república empresarial. ¿Qué significa esto? Quiere decir que en los últimos 25 años, a partir de 1990 en adelante, hemos conformado una república que básicamente está influida de manera permanente, gobierno a gobierno, por un grupo social privilegiado como son los grandes empresarios. En el pasado hemos tenido experiencias similares cuando tuvimos la República Habanera, de 1840 hasta 1879, y la República Oligárquica luego de la guerra con Chile. Así que ahora estamos en una forma de élite más moderna, más profesional, pero igualmente fuerte y poderosa económicamente y políticamente influyente, al punto que se puede afirmar que han logrado capturar al Estado. En las investigaciones que usted ha realizado, ¿qué es lo que está caracterizando al Estado peruano, a la sociedad peruana que permite estos mecanismos de captura a lo largo de nuestra historia? Básicamente los siguientes factores. En primer lugar, el hecho de que se ha concentrado el poder económico de manera notable a partir de 1990 en adelante, empezando con las privatizaciones, luego con las olas de inversión y finalmente con las fusiones y adquisiciones. Esto ha creado una superélite corporativa que controla los principales bancos, empresas de seguros, AFP, las principales manufacturas, por ejemplo en alimentos, cemento, los principales medios de comunicación y así sucesivamente. A eso se añade el hecho de que de 1990 en adelante, y sobre todo con el cambio de la Constitución que se hizo en el 93, hay mecanismos por medio de los cuales el Estado hace que el Ejecutivo sea en realidad la principal entidad legislativa. Y eso es porque el Congreso le autoriza poderes extraordinarios para legislar o porque emite decretos de urgencia, y uno descubre que cada gobierno empieza pidiendo en el Congreso facultades extraordinarias y ahí viene como una especie de tsunami o aluvión legislativo que es principalmente de tipo económico. Entonces eso le permite a las élites del poder conectarse con el Ejecutivo, principalmente el MEF, y lograr legislar. ¿Cómo ha funcionado en el Perú este mecanismo? Digamos, estos operadores, estos captores del Estado, ¿son los mismos? ¿O cómo ha habido esta interacción entre captores estacionales, por llamarlos de una manera, y aquellos que sí se mantienen a lo largo del tiempo y de los gobiernos? Lo que es común es el hecho de que mientras más grande la empresa, mientras más diversificada está, mientras más concentre el dominio de mercado en la rama o sector donde está, mayor sus niveles de acceso e influencia. Entonces esto obviamente ha cambiado a lo largo de los años, pero en general se puede decir que hoy en día hay un grupo o un conjunto, un bloque de grandes grupos de poder económico limeños que son los principales y que operan con transnacionales de distintos países.
Este es el núcleo realmente rector, director, el más viejo, el más antiguo y el más experimentado. Han surgido también nuevas generaciones de grupos de poder económico que intentan tener los mismos niveles de influencia. El caso Lavajato y la situación de Odebrecht ha reflejado cómo se utilizan algunos mecanismos fuera de la ley, como los pagos que se han hecho a funcionarios. Pero hay en la esencia de la captura estos mecanismos más sutiles y que están casi legalizados o normalizados de influencia, como son las puertas giratorias, ¿verdad? En efecto, una gran corporación generalmente trata de recurrir a mecanismos legales e institucionales, pero cuando lo que quiere conseguir no es posible por otros medios, o porque cuando quiere sacar una ventaja mayor a la que generalmente tendría si operara solo en la fuerza, como fuerza de mercado en competencia, es decir, que le dé una preferencia, recurre a medios ilegales. Entonces hay una combinación de instrumentos de tipo lícito y de tipo ilícito. Los lícitos son ciertamente la financiación de campañas, el caso Lavallato demuestra que la famosa Caja 2 invirtió un porcentaje muy alto en financiar partidos. Eso es legal. Lo que no es legal, o en todo caso lo que no es apropiado, es que no se declare y que después se utilice para fines privados. O sea que una parte de los fondos de la campaña los debías a tus bolsillos, ¿no? El otro factor es el lobby. Tú contratas a gente especializada, abogados especialistas, que te hacen gestiones a tu favor y que te benefician, ¿no? Y finalmente está el uso de la puerta giratoria, donde tú logras que determinados funcionarios sean nombrados en ciertos cargos a partir de las influencias privadas. Finalmente creo que también hay que tomar en cuenta que todos estos mecanismos son posibles y se usan dando enorme ventaja en la toma de decisiones del Estado, sea la emisión de leyes o la aplicación de las leyes a favor de las grandes corporaciones, porque existe apoyo del poder mediático. Los grandes medios de comunicación que están en manos de dos grandes familias en el Perú, Miro Quesada y Delgado Parque, generalmente tienden a hacer campañas a favor de este tipo de legislación, a ocultar los casos de corrupción y a justificar el hecho de que el Estado tenga esta preferencia, digamos, a favor de los grandes inversionistas. Hay un caso que usted ha investigado que es el de la emisión de la ley 30230 durante el régimen de Humala y que significó la exoneración de multas por temas muy graves de infracciones ambientales a grandes empresas del sector extractivo. ¿Cómo operó la captura del Estado en la emisión de esta norma? Que creo que es un caso emblemático para entender cómo funciona. Bueno, lo paradójico es que eso ocurre dentro del gobierno de Ollanta Humala, que supuestamente correspondía a una ideología nacionalista y popular, ¿no? Sin embargo, por estos mecanismos de lobby, de influencias, probablemente también de financiación de campañas, y por la campaña mediática del comercio, se hizo un nombramiento que yo considero que fue el comienzo de este proceso, por medio del cual la CONFIEP prácticamente le dijo al gobierno quién debía ser ministro de Economía o encargado de las carteras económicas, ¿no? Entonces ya tienes ahí un funcionario al más alto nivel que a su vez recluta a otros que tiene este sesgo a favor de las grandes empresas. Pareció lo que ocurrió en el régimen de Fujimori, que todos hemos visto los Vladivideos de Dionisio Romero diciendo qué funcionarios iba a poner al servicio del ministerio. Claro, cuando habla con Montesino le dice, yo quisiera que se nombre a tal funcionario, ¿no? Él se niega a entrar al ministerio, pero dice, me parece que Camet debe ser el ministro de la persona más adecuada, ¿no? Es un bonito ejemplo, raro además, ¿no? Porque no hay muchos testimonios. Entonces, una vez que está condicionado, digamos, las decisiones por este tipo de nombramientos, se hacen campañas mediáticas. Ahí es donde entra el Grupo del Comercio, que inició una campaña contra la tramitología, decir que las inversiones están siendo frenadas por los funcionarios porque había demasiadas sanciones. Entonces se autoriza, se usa el mecanismo de decretos presentados con carácter de urgencia, ¿no? Que los elabora el MEF, ¿no? El MEF, bajo estas condiciones, digamos, de influencias, y se hace un paquetazo ambiental, y sin que nunca se informara al país que eso era parte de la legislación de la ley 3230, se hace una especie de amnistía a las empresas que ya comprobadamente habían cometido daño ambiental y habían sido sancionadas. Esto es un caso concreto no solo de captura del Estado, sino de impunidad. Justamente esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo la captura del Estado refuerza los mecanismos de impunidad
frente a, por ejemplo, infracciones ambientales o frente a los temas de corrupción, ¿no es cierto? Y cómo nos afecta finalmente a los ciudadanos, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que en general hay una gran impunidad porque, y también una gran preferencia, digamos, ¿no? Es una combinación de dos cosas, de una preferencia a sectores privilegiados, poderosos, que influyen sobre el Estado, ¿no? Y una impunidad porque cuando uno intenta investigar o aclarar, digamos, estas preferencias, es muy difícil que algo salga a la luz. Incluso cuando uno investiga, y me pasa con mucha frecuencia, es muy raro que algún medio esté interesado en entrevistar a los expertos. Entonces, realmente pasa desapercibido. Y lo otro es que cuando, en los pocos casos que se descubre, como es el caso de Lavallato y las empresas brasileñas en el Perú, y sus socios peruanos, como Graña y Montero, rara vez se les investiga a fondo. Pueden ser denunciados, hay escándalos, cierta preocupación, y después el proceso se diluye porque un Estado de esta naturaleza es un Estado con poca iniciativa, sin sentido nacional, poco independiente, entonces deja que pase el escándalo y después termina generando impunidad porque no se sanciona. Y generalmente los crímenes que se llaman de cuello y corbata muy rara vez son sancionados. ¿Qué podemos hacer desde la sociedad civil? Bueno, ciertamente comenzar a tener idea de que la corrupción en detalle, a partir de casos, es un problema antiguo y que se repite con frecuencia gobierno a gobierno, ¿no? Entonces el tener memoria, pero memoria sobre casos concretos, con información lo más precisa posible, es muy importante para sensibilizar a la opinión pública, ¿no? Lo otro es ir generando conciencia sobre los mecanismos de captura del Estado para que cuando recién entra un gobierno uno pueda tener claridad quién financió las campañas, ¿no es cierto? ¿Cómo es el proceso de nombramientos de altos funcionarios? ¿En qué casos está usando la puerta giratoria? Y finalmente hacer un seguimiento de los casos y las decisiones que favorecen a las empresas y particularmente los casos de corrupción. O sea, mayor conciencia ciudadana es un elemento fundamental para reducir la impunidad. Muchas gracias, profesor Roldán, por estar con nosotros. En tiempo corto, este es un tema complejo y estoy segura que lo vamos a tener nuevamente con nosotros aquí. Le agradecemos. Bueno, gracias a ti, espero que haya contribuido en alguna medida. Amigos, amigas, con ustedes nos encontramos el próximo miércoles a las 3 de la tarde en Contra del Olvido, aquí, por Gran Angular.